Vamos a tomar la Biblia y te pido que la abras, por favor, en el libro a los Hebreos. El libro a los Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer ahorita el versículo, por favor, 19. Hebreos 6, 19. ¿Ya lo tienen? Está hablando de la esperanza. Y dice ahí el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Vamos a volverlo a leer. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahorita vamos a leer más versículos. En una ocasión, en un pueblo en Estados Unidos donde hay muchos tornados, se había anunciado de una tormenta. Pero en este caso la tormenta no orilló en fuertes lluvias, sino lo que hubo fue un feroz tornado. Ese tornado llegó a un pueblo y casi destruyó la totalidad del pueblo. Se elevaron y volaron por las nubes, camiones, tractores, casas, establos, animales, todo se lo llevó el tornado. Cuando terminó de pasar el tornado y la destrucción que vieron era enorme, empezaron a revisar a las personas que estaban ahí de sobrevivientes, y entre los escombros apareció una madre de 33 años de edad. En su mano llevaba aferrado a su hijo mayor de 10 años, y en sus dos brazos tenía a dos bebés, uno de 2 años y el otro de 6 meses, todos aferrados a la mamá. La mamá, Patricia, estaba toda cortada por los vidrios y por los maderas que se habían soltado. Estaba llena de sangre, pero no obstante había servido como un ancla para que el viento no se llevara a sus hijos. Y ella dijo: yo nunca dejaré que una tormenta se lleve a mis hijos. He aquí una madre valiente. Pero sabemos que hay tornados en los que una madre no puede proteger a sus hijos. Y sabemos también que a veces hay situaciones y problemas que no basta la fuerza humana para superarlos. Las tormentas de la vida llegan, los fuertes vientos pueden azotar y al final de cuentas todo sale volando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los fuertes vientos de los problemas te han dejado sin fuerzas y ya no tienes de dónde agarrarte? Tenemos claro, y yo espero que ustedes tengan claro, que los cristianos no tenemos un boleto para pasarla bien. El ser cristiano no tiene nada que ver con tener una prosperidad económica o una salvoconducto a las enfermedades y a las situaciones difíciles en la vida. No se trata de eso el cristianismo. Aquí, en este contexto de Hebreos capítulo 6, precisamente les habla a cristianos que están sufriendo el vendaval de las tormentas de la vida. Y vamos a leer desde el versículo 13, Hebreos capítulo 6, versículo 13, y dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Padre, estamos aquí, queremos aprender de tu palabra, queremos saber acerca de tus promesas, porque queremos vivir en tu santidad, en el camino que abrió Jesucristo, porque tú eres, Señor, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Trabaja en nuestros corazones, permite que nuestros pensamientos no huyan, no vayan a fugarse, y que estén aquí hoy atentos a lo que tú tienes para nosotros. Y a mí ayúdame, Señor, como predicador. Tú sabes que en mí mismo no puedo yo enseñarles nada, sino pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe a todos. Humildemente lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 6 y todo el libro de los Hebreos es una carta escrita a cristianos como tú y como yo, que están viviendo la vida cristiana y en algunos casos sobreviviendo la vida cristiana. El contexto en lo que se escribe esta carta es de personas que están viviendo su fe, pero en medio de muchos problemas. Y hay algunos que se han desanimado. Les voy a leer un versículo de la parte anterior a del versículo 11, donde está hablando de aquellos que ya han dejado los caminos de Dios y está deseando ahora a los que aún permanecen que versículo 11, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. En este capítulo usa varias veces la palabra esperanza. De hecho, la palabra esperanza tiene en la Biblia muchas veces que se habla de la palabra esperanza. Conté 117 veces que aparece la palabra esperanza. Entonces parece ser que la palabra esperanza y hablar de la esperanza es algo muy importante para Dios. Y ahora que están en problemas, los de esta iglesia reafirma otra vez el asunto de la esperanza. Es importante que ustedes se afirmen en el ancla de la esperanza y ve la esperanza como un ancla. Primero vamos a ver lo que no es esperanza. La esperanza no es optimismo. A ver, repite conmigo. La esperanza no es optimismo. Es bueno ser optimista, pero muchas veces el optimismo lo que hace es ocultar la realidad de las cosas. Es pensar de manera parcial. Es decir, bueno, me diagnosticaron cáncer, pero todo está bien en mi vida. No es cierto, no tengo cáncer. El optimista tiende a evadir una parte de la realidad y muchas veces tiene que ver con no afrontar el problema.
Es bueno ser optimista, pero no dejar de ser realista. Y de hecho, el optimismo en los cristianos a veces yo lo veo como una forma de fantasear sobre la realidad. He topado con hermanos que sé que están enfermos, que no asisten a esta iglesia, asisten a iglesias con más efusividad espiritual, entre comillas. Oye, supe tu enfermedad, sé que estás tratándote del cáncer. Ay, no, yo no tengo cáncer, aleluya, yo ya estoy sanado, yo ya estoy sanada. A ver, qué optimista, ¿verdad? Qué bueno, digo, si ya estás sanado, gloria a Dios, pero ¿ya te checaste? Y cuando empiezo a querer profundizar para ministrarles, no se puede, porque simplemente han puesto una coraza de optimismo que a mi punto de vista es más una parálisis para afrontar los problemas. Esa no es la esperanza cristiana. Tampoco la esperanza es una ilusión, es vivir por ilusiones. Como avestruces podemos esconder las cabezas para no ver al enemigo, o bien dedicarse a soñar. Por ejemplo, hay gente que compra boletos de lotería o cachos de lotería. ¿No has tenido compañeros que están buscando la lotería y a ver si ganan? Es una ilusión. ¿Sabías tú que es más fácil que te ganes un viaje a la luna que te saques un torneo a la lotería? Pero ahí está la gente. ¿Por qué? Porque se ha creado la ilusión de que se puede sacar el cacho del número de ganador de la lotería. Y me he topado con gente, tuve compañeros de trabajo que ganaban. Ah, ya gané. ¿Cuánto ganaste? 300 pesos. Cada semana hacía su inversión en el cachito que andaba sobre 200 pesos. Oye, yo he visto que todo el año has comprado cachitos. ¿Cuánto has gastado en esos cachitos? No, pues ya me gasté mucho, como 4,000 pesos. ¿Y cuánto te ganaste? 300 pesos, gané 300 pesos. ¿Qué va a hacer? Va a comprar más cachitos porque tiene la ilusión de llegar a ganarse el premio mayor. Así es que la esperanza no es por ilusiones, no es por expectativas, tampoco es por expectativas. La esperanza puede ser por expectativas cuando es producto de acontecimientos que pasan, que suceden, porque la historia sí lo marca a tu alrededor, y son expectativas. Por ejemplo, una mujer que está esperando a su bebé, está con la expectativa, ¿no?, de tener al bebé. O un estudiante que está en la universidad y que entró a la universidad, ¿de qué expectativa tiene? De terminar la universidad. O los novios cuando se casan con expectativas, ¿de qué? Pues de ser felices, ¿verdad? Pero no necesariamente las expectativas se cumplen. La esperanza de la que habla el Señor no tiene que ver con esas expectativas, que bien, igual el bebé sí llega, pero hay una probabilidad de que el bebé no llegue. O que si estás estudiando la universidad, hay la probabilidad de que sí alcances la universidad y te titules. ¿O qué puede pasar? La probabilidad de que no sea así. Y además, si te casas, pues hay la expectativa y la probabilidad de que seas feliz. Pero ¿qué puede pasar? De que la otra persona y tú mismo no sean alguien felices en el matrimonio. La esperanza del cristiano no tiene que ver tampoco con expectativas. ¿Cuáles son los síntomas del problemas de falta de esperanza, de falta de un ancla en la vida? Hay problemas en los cuales la esperanza evita que nosotros estemos firmes y robustos ante la vida. Voy a dar 10 posibilidades en las cuales la esperanza no esté funcionando como un ancla, cuando precisamente las ilusiones y las expectativas han fallado. Y bien sabemos, porque hemos pasado un año pasado, un año antepasado, muy difíciles, y para todos fue una gran turbación
en algunos más grande, en otros menos, pero problemas se vinieron, ¿no? ¿No hubo en ustedes quienes se quedaron sin trabajo y no la pasaron difíciles? ¿No hubo entre ustedes quienes se enfermaron y tuvieron el temor de partir? En mi caso, pues nosotros habíamos planeado casarnos con mi esposa el año antepasado en agosto y no pudimos por causa de la pandemia y cambiaron nuestros planes. La verdad es que fue algo difícil y las cuestiones de esperanza ahí estuvieron fluyendo en nuestro ser, así como tú. Yo creo que en cualquier momento se pone a prueba la esperanza de un cristiano. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de problema en el ancla de tu barco? Primero, cuando te sientes solo o abandonado. El sentimiento de soledad o el sentimiento de estar sin apoyos puede ser un síntoma de que tienes un problema de esperanza. Lo segundo, cuando la vida está fuera de control. Cuando tu futuro pareciera ser que no tienes para dónde moverte. Tercero, cuando no ves un propósito, casi muy semejante al anterior, pero aquí en específico es que no ves un propósito y un sentido en lo que haces. Cuarto, puede ser que estás de duelo por una pérdida. Sientes el dolor de la partida de alguien querido y estás en ese dolor. 5, cuando no se cumplen tus metas y vives en una frustración porque no has logrado aquello que te has propuesto. 6, cuando has hecho algo malo o estás en un camino de pecado y no te has puesto a cuenta con Dios. No has procesado a través de la sangre de Cristo y del dolor que el pecado ocasionó a Cristo y no te has puesto a cuentas con lo que estás haciendo y puesto a cuentas con Dios y contigo mismo. 7, cuando has sido herido profundamente por alguien. Eso como daña nuestra esperanza. Y evidentemente cuando no has sabido perdonar ese evento. 8, cuando alguien te ha influido, te está influyendo de tal forma que te lleva en una dirección contraria a tus valores. Y ya te diste cuenta que no tienes dominio sobre ti mismo y ese alguien te está influyendo. 9, cuando dudas que pueda haber cambios en tu vida. Cuando ya ni te propones cambiar. Dices, ¿para qué me propongo cambiar si al final de cuentas no cambio? A mí, ¿cómo me pasaba eso? Cada vez que en la iglesia donde yo asistía había una propuesta de leer en un año la Biblia. ¿Sabes cuántas veces había intentado leer la Biblia en un año durante mis 34 años de vida sin ser creyente, que fue desde que nací hasta que ya el Señor obró en mí? ¿Sabes cuántas veces lo había intentado? Yo creo que 34 veces, desde bebé diríamos. Y no había podido. ¿Y sabes qué pasó a mis 25 años? Que ya dije, no, la Biblia no es para mí y yo no soy para la Biblia, así es que yo no voy a leer la Biblia. Y sí, la intentaba de repente leer. Decía, bueno, ya tenía mamá una Biblia en un año y me la regaló. Ay, ¿para qué me la regalas? Y entonces decía ahí, día 31 de marzo. Y entonces, ay, bueno, vamos a leer esta. Y decía, bueno, en la noche. Y en la noche empezaba a leer. ¿Y saben qué me pasaba? Que me dormía. Y así pasó con muchos más propósitos buenos en mi vida. Y al final de cuentas llegaba al fin de año y ya me empezaban a decir, haz tu lista de propósitos. ¿No les pasa a ustedes? Y ya llega el momento que dices, yo no voy a hacer ninguna lista de propósitos. Siempre fallo. Así es que ¿para qué me hago propósitos? Tienes un problema de esperanza. Dudas que pueda haber cambios en tu vida. Y la 10ª y más fuerte
Y puede ser que estés pasando por momentos así, cuando piensas demasiado en que dejar de existir es una solución. Y eso está pasando mucho en nuestro país y en el mundo. Los suicidios se han elevado. La gente está perdiendo la esperanza. Tenemos que tratar con esto de la esperanza. Tenemos que tratar, es un asunto serio revisar la esperanza. Primer aspecto, la esperanza que viene de Dios, dice aquí, es segura y firme como un ancla. Ve, Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es un ancla. Y te estoy poniendo una ancla, una figura de un ancla, de un barco. No sé si tú la has visto. ¿Has visto un ancla? Si has visto, si has ido a un puerto de un mar, has visto los barcos, y todo barco tiene que tener un ancla. Y supongo, Mayra, que ahí en la laguna de Victoria ¿hay barcos o no hay barcos? Ah, no. Entonces ahí no viste las anclas. ¿En dónde viste las anclas? ¿A dónde fuiste? A ir a hacer grandes viajes, ¿cómo tendrá que tener su ancla? Tendrá que tener una ancla grande. De hecho, este es, según eso, el ancla más grande del mundo. Es una anclota. No pude investigar el peso, pero evidentemente va a ser muy pesada para que atraque un gran barco, y supongo no es una nada más, sino han de ser varias anclas que sostienen a los barcos. Eso significa que mientras más grande sea la vida, mientras más proyectos se tenga en esa vida, mientras más se esté pensando en avanzar en la vida, ¿cómo debe estar el ancla? Más grande. Si es una vida que no tiene propósito y que no tiene sueños, que no tiene misión, pues bueno, una anclita pequeña. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Con sueños y propósitos? Entonces necesitas un ancla fuerte, requieres una gran ancla. En este caso, esta ancla de la que está hablando este versículo es un ancla, y ahí lo dice, fíjate, ¿qué es esa ancla? ¿Qué hace? Que penetra. ¿Penetra qué? El velo. El velo. ¿El velo de qué? Está hablando de una cortina, penetra una cortina. ¿De qué está hablando? De la cortina a donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. Entonces lo ve como algo importante, un ancla que esté entrando hasta, diríamos, hasta lo profundo de Dios. Así es que estamos hablando de un ancla que entra hasta lo profundo de Dios, una esperanza que es como un ancla en mi alma que entra hasta lo profundo de Dios. Tiene que estar hasta lo profundo de Dios. Y vamos a revisar eso. Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos ¿de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces esa ancla, como viste, esa ancla tiene dos ganchos. Entonces quiero usar esa terminología para hablar de dos cosas inmutables en las cuales Dios no va a mentir. Así es que vamos a verlas. Capítulo 6, versículo 13. Vamos a revisar este pasaje. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que permiten que nuestra ancla de la esperanza estén bien cimentadas y nos permita que el barco de nuestras vidas vaya bajo buenos horizontes y vaya en la vida anclada
bien firme en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjense lo que está usando para que nosotros entendamos esta cuestión de la esperanza. Usa el ejemplo de un hombre. ¿Qué hombre? Abraham. Abraham no es del Nuevo Testamento. Abraham, ¿en qué parte de la Biblia aparece? En el Antiguo Testamento. ¿En qué libro del Antiguo Testamento? En Génesis capítulo 12. Ahí aparece Abraham. Abraham, allí en Génesis 12, inicia con un diálogo. Abraham vivía en una civilización que se llamaba Babilonia, una ciudad en específico, Ur de los Caldeos. Este hombre era un hombre común y corriente, era un hombre que a veces cometía pecados, a veces más chicos, más grandotes, alguien que se preocupaba por el día al día, por salir adelante en las cuestiones de su casa, llegar y comer, y su esposa le preparaba. ¿Cómo se llamaba su esposa? Sara. Sara, yo creo que hacía lo suyo y también ahí se movía en esa sociedad, y entonces estaban viviendo lo normal de la vida en Ur. Iban a la iglesia de Ur, Babilonia, adoraban a los dioses babilonios y todo aparentemente era normal. Pero resulta que Dios estaba buscando personas, como siempre lo hace, en este caso una persona que le escuchara. Y en Génesis capítulo 12 dice acerca de que Jehová Dios, así empieza a decir, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vean ustedes, a ver, ¿qué tiene que ver con la esperanza este hombre? Bueno, resulta que recibe en este diálogo dos cosas. Por un lado, un mandato. ¿Cuál es el mandato? Deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. El mandato. Y lo segundo, recibe una promesa. Promesa de bendición. Te bendeciré y tú serás bendición para los demás. Si tú escuchas mi voz y obedeces, yo te bendeciré y serás de bendición. Imagínate Abraham. Abraham no conocía a Dios, no iba a la iglesia desde pequeño, no tenía una Biblia, no cantaba, no iba los miércoles a la iglesia Lazos de Esperanza, no conocía a los hermanos. Él no hacía eso, no conocía a Dios. Y allí escucha la voz de Dios que le dice esto, pero no lo escuchó en una aparición, porque ¿qué dice Dios respecto a las imágenes? No te harás imagen ni ninguna semejanza. No vio un platillo volador y entonces una vocesota. No, él tuvo que discernir la voz de Dios en su alma. Y él tuvo que pensar y decidir, ¿vale la pena seguirlo o no lo sigo? Tuvo que decidir, ¿no? Y yo creo que Dios quizás había hablado a varios más, pero solo Abraham le escuchó y le obedeció. Él tuvo que decidir, ¿será Dios confiable? Este Dios que me está hablando, que no lo veo, que no está en un ídolo, que no es a través de un sacerdote, porque en todas las religiones es a través de sacerdotes, ¿no? ¿Tú fuiste católico alguna vez? ¿Y cómo te portabas con el sacerdote? Cuando lo veías pasar con su toga negra, ¿qué tal? Y te hacía así la mano, ¿qué hacías? Ah, ¿verdad? A ver, si yo también paso y...
Pero ¿por qué te inclinabas y ahí le estabas besando la mano? ¿Por qué? Porque era el representante de Dios, ¿no? Y dices, no, si no vaya a lanzar un rayo, y entonces, a ver, su mano, yo se lo... Tenía una vecina que, pues yo le intenté hablar de Jesucristo, pero no, cuando de repente no, a mí no me venga con esas. Yo lavo la toga del sacerdote, del cura de aquí, yo vivía allá en Toluca, del cura de aquí, de la parroquia. Yo lavo la toga y mírala. Y ya con eso pensaba que yo me iba así, demonio, sáquese. Pero le tenía un respeto a la toga del cura, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando con Abraham es que no era otra persona ni un ídolo lo que estaba hablándole, sino era la misma voz de Dios que le hablaba de manera directa. Y entonces es diferente, ¿verdad? Porque si es un sacerdote, pues bueno, confías en el sacerdote. Igual y se equivoca, pero ahí tú ni modo, de burra, ¿ah? Que te enseñó que había que rendirle culto a los santos y a María y que él te perdonaba y ahí andabas como andan muchos. Pero Abraham se tuvo que enfrentar y decidir si era Dios confiable. ¿Y qué dice ahí? Lo que leímos. ¿Qué dice ahí? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estoy en capítulo 6, versículo 12. Dios hizo la promesa a Abraham. ¿Y cómo se sellaban las promesas? En aquel entonces no había contratos que firmar. No había un pacto que firmar ahí. Aquí como tú y yo, a ver, véndeme el carro, te doy 30,000 y tú me das el carro. ¿Y que nada más así hablado? Ni a mí, ¿verdad? Me aceptaría, aunque les pusiera así la mano, ¿eh? No, a ver, fírmeme, pastor, porque, ay, para pastores que hay, mejor fírmele. ¿Verdad? En ese caso no había contratos. Y dice aquí, había juramentos. Lo que valía era la palabra jurada, te juro por Dios, y si no, que me lance el rayo. Te juro por el Dios babilónico, y si no, que me lance el rayo. Y así era, juramento. En este caso dice, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios, que no lo conocía, él dice, por mí mismo, por mi propia palabra, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham le creyó. Dijo, sale, el Dios al que no veo, el Dios al que no conozco, pero es el Dios que me está hablando, me está diciendo que yo haga esto y Él me bendecirá. Yo le creo. ¿Y qué dice aquí? Alcanzó la promesa. Actuó con esperanza. Actuó con esperanza. Una cosa entonces inmutable es la naturaleza de Dios. Él puso su naturaleza misma. Dios dice, por mí mismo yo te cumpliré. Que antepuso su propia naturaleza, por mí mismo. Te juro que no te fallo. Y miren, aquí entre hombres lamentablemente eso de juramentos no vale, ¿verdad? Pero créeme, en el caso de Dios sí vale. Porque así es como Dios hace todos sus acuerdos, por lo que Él dice. Y cuando Él dice, ¿qué pasa? Lo cumple, lo cumple. ¿Cómo se creó el cielo y la tierra? Dios dijo y se hizo. Por eso con Jesús, cuando llegaban y le pedían sanidad, le decían a Jesús, di la palabra y tu siervo sanará. Con que tú digas la palabra, yo sé que tu siervo sanará. Si tú has recibido una promesa de Dios, si tú la has escuchado de parte de Dios, ¿quién la avala? El mismo Dios, su naturaleza. ¿Has escuchado alguna promesa de Dios? Para mí la primer promesa que me encontré de Dios y que más impacto me ocasionó fue la promesa en Juan capítulo 10, versículo 10. Cuando lo leí, lo releí y lo volví a leer. Dice, el ladrón no viene sino para matar, hablando del Satanás,
La mentira, el engaño, no viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Wow, cuando yo la oí, ahí me tuve que detener y platicar con el Señor. A ver, Señor. ¿A quién se lo estás diciendo? Entonces lo empecé a leer, se lo estaba diciendo a sus discípulos, aquellos que empezaron a seguir a Jesús. ¿Eran perfectos? No, no eran perfectos, pero eran gente como yo, pecadores necesitados de un cambio. Gente que ya no tenía esperanza y que buscaba tener una esperanza. Gente que no le hallaba sentido a su vida y que buscaban un sentido de vida. Y es a ellos a quienes ellos les hablaba. Así es que yo en ese momento dije, a ver, ¿a quién le habla, Señor? ¿Me lo estás diciendo a mí? No lo escuché, pero lo volví a leer. Y yo dije, esto es para mí. Y en mi corazón penetró en mi alma una palabra que me dijo, esto es para ti. Yo te daré vida, ¿en qué? En abundancia. Es una promesa para mi vida. ¿Vale la pena tener esa promesa? Yo la tengo. Y yo la busco. Y yo la vivo. Y no quiero que pase un día sin perder esa oportunidad de vida. ¿Qué? ¿Qué tipo de vida? Abundante. No cualquier vida, una vida abundante. Entonces, dos cosas por las cuales Dios no miente. Primero, Él jura por su propia naturaleza, porque así es Dios. Si Él te ha dicho una promesa, Él la cumplirá. La segunda, si no fuera nada más eso, la segunda es lo siguiente, Hebreos capítulo 6, versículo 19. Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como que precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El segundo verdad inconmovible es porque Jesús mismo nos muestra el efecto de la esperanza. Dice, penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? Acuérdate, a ver, el templo de Dios estaba el lugar santo y separado por una cortina, un velo muy fuerte, muy grueso, estaba el lugar de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué había aquí adentro en el lugar de la presencia de Dios? Ay, ¿no saben? A ver, ay, Sandra, a ver, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del testimonio, así es. En el lugar santísimo estaba un arca y allí solo entraba una vez al año el sumo sacerdote y allí entonces hablaba con Dios. Y solo entraba una vez al año, Era un lugar donde solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote y la presencia de Dios como algo muy especial. Ahora, ¿quién dice que entró? ¿Quién entró? Jesucristo. En el verdadero santuario, ya estamos hablando del verdadero santuario. Entonces era una imagen en donde solo podía entrar un sumo sacerdote. ¿Y quién dice aquí que es ese sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo entró como sumo sacerdote. ¿Y por qué entró? ¿Cuándo fue sumo sacerdote? Tenían que presentarse un sacrificio. El sumo sacerdote no entraba sin un sacrificio. En el caso de Jesucristo, ¿qué sacrificó? Su propia vida. Y vemos la cruz y después vemos que fue enterrado, pero en ese escenario ya la Biblia en el Antiguo Testamento nos hace ver que Jesucristo en ese periodo de tiempo lo que estaba era rompiendo el velo celestial y entrando ante
la presencia de Dios. ¿Qué había sacrificado? Su propia vida. Y ahora, ¿cómo entraba? Como sumo sacerdote. Pero además dice aquí que entró como precursor. ¿Qué significa precursor? No dice como enviado, no dice como representante. El precursor es de la palabra griega prodomos, que significa un hombre que va adelante de todo el ejército. Es un precursor que avanza y todo el ejército avanza. Usa esta palabra en el libro de los Hebreos para hacer ver que Jesucristo entra para que quienes entren, para que nosotros entremos. Por lo tanto, si yo les extiendo la mano y me la besan o qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no soy ese sacerdote. Por eso no nos llaman sacerdote. Aunque algunos todavía salgo ahí, padre, padrecito. Ay, bueno, está bien, para los nuevos está bien, puedes decir padrecito, pues. Pero soy pastor, así es como dice la Biblia que nos llamen. Pastor, supervisor. Obispo significa supervisor. O anciano también se les llama a algunos. Pero también la Biblia usa el término pastor. Pero esto nos está señalando que nosotros también podemos entrar con Jesucristo al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Esa ancla entonces tiene dos asuntos inconmovibles, 2 puntos inconmovibles. Primero, ¿qué? La naturaleza misma de Dios. Y lo segundo es que Jesucristo mismo está adentro, bien anclado y invitándote a que tú también te entres y te ancles a la presencia misma de Dios. ¿Hay algo más seguro que Dios? Nada puede estar más seguro con Dios que Dios. Por eso esa esperanza es una esperanza que es un ancla para el alma y es la más segura y nunca te va a fallar. Imagínate a esa mamá que tenía aferrados a sus hijos y tú eres ese niño pequeño, esa niña pequeña. Estás viendo que todo se mueve a tu alrededor por ese gran tornado que se está llevando casas. Por la ventana ya se ve cómo volaron casas y ahora ya empieza a llevarse tu casa. Y tu mamá está ahí y sosteniendo, y está tu hermano de 10 años y tú eres esa pequeña de 1 año y medio que apenas te has movido y apenas estás empezando a caminar y te pegas ahí. Sabes que ahí está el ancla segura para tu vida. Pregunta, ¿te acercarías? ¿Te soltarías de esa ancla segura? Ahora tienes ante ti la presencia de Jesucristo. ¿Qué mejor ancla puedes tener? ¿Qué mejor seguridad para tu vida? No sabemos cuándo el tornado llegue. No sabemos cuándo vuelva, en base a las noticias, otra vez a haber epidemia. Y no sabemos qué tan grave nos podamos enfermar. No sabemos en qué momento las cosas que van bien se pongan a mal. En qué momento puede ser que perdamos o trabajo, empleo o alguna persona muy amada y muy cercana. Y quiero decirte esto, por algo Dios quiere que tú hoy tengas claro la necesidad de que tu esperanza esté bien anclada en el Señor que te ofrece su mano de amor sobre tu vida. ¿Vas a acercarte a Él? ¿Estarás cerca de Él? Que esta Navidad tú puedas, si ya has decidido que Jesucristo sea tu ancla, puedas dar testimonio con los tuyos de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo ves si le pedimos al Señor que sea así? Vamos a orar, ¿te parece bien? Padre Santo, Señor, en este momento ponemos ante ti este mensaje, este llamado que tú haces para que nosotros renovemos la esperanza en la cual nos hemos movido y dejemos de estar anclados a anclas que no funcionan,
a esperanzas que no sirven, vanas e ilusorias. Y danos la oportunidad de estar bien anclados en lo que tú ofreces, en el ancla de tu presencia, en base a quién eres y en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Danos esa oportunidad, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.